Buenas tardes. Vamos a comenzar ya. Y tenemos incluso antes de proceder a la presentación de esta celebración que vamos a hacer, pues queremos hacer otra cuestión que tenemos pendiente desde una actividad que hemos organizado la cátedra, que es una exposición sobre los centros de colaboración pedagógica en Segovia. Y hemos hecho un concurso, que es nuestro primer concurso, para la gente que quiera, un concurso que consistía en 10 cuestiones sobre lo que se exponía allí. Bueno, hemos hecho un sorteo entre todas las personas que han participado y han resultado 2 ganadoras, Esperanza Yagüe, que ya lo ha recogido, y Natalia de Lucas, que está aquí, que es una alumna de nuestro máster y que la invitamos a salir a recoger el premio que nos ha donado la Diputación Provincial. Le agradecemos mucho que haya participado. Bueno, pues si os parece podemos comenzar ya, ¿no? Queridas amigas, queridos amigos, hoy nos reunimos para recordar una iniciativa que nació de la sencillez y de la grandeza. Las sociedades de amigos de la escuela son aquellas asociaciones formadas por maestros, familias y vecinos, y no surgieron de un decreto ni de una orden superior, brotaron más bien de la intuición profunda de que la escuela es un territorio común, un hogar compartido donde la comunidad se reconoce y se construye. Tuvieron un aliento inspirador, el del inspector Antonio Ballesteros Susano, pero fueron el resultado de una tarea colectiva. Por eso hoy Carlos de Dueñas nos desvelará la hermosa idea que albergaba la pedagogía de Antonio Ballesteros, cristalizada en una red de sociedades de amigos de la escuela que se extendió por nuestra provincia en una expansión sin precedentes en otros lugares, como nos contará Rosa Ortiz de Santos. Las sociedades de amigos de la escuela dignificaron lo esencial, la relación humana. Comprendieron que enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino abrir espacios, que educar es dejar que el otro crezca sin pedirle permiso al miedo. Entendieron que la escuela no es solo un edificio, sino más bien un latido. Un latido que se sostiene mejor cuando hay más corazones latiendo al unísono y que es útil para crear bibliotecas, construir edificios o programar excursiones como ellas hicieron. Hoy, cuando observamos aquel legado, sentimos que no fue una simple iniciativa organizativa, fue un acto de amor cívico. Aquellas sociedades tejieron un puente entre la familia y la escuela, un puente que no era de cemento ni de papeles, sino de confianza. Y es precisamente esa confianza la que en este tiempo se vuelve tan urgente recuperar. Porque no nos engañemos, vivimos en una época en la que la participación familiar en la escuela se marchita por desánimo, cansancio o desorientación. Vivimos un momento en el que la administración pública, a veces sin intención y a veces por pura mezquindad, confunde la gestión con la vida y pretende encerrar la escuela dentro de sus paredes como si se tratara de una oficina, como si la educación pudiera sellarse con un sello de caucho y archivarse en un expediente. Esa tendencia a burocratizar lo vivo, a cerrar las puertas de la escuela, amenaza con convertirla en una maquinaria sin alma, un lugar donde las ventanas dan al patio, pero no a la comunidad. Y, sin embargo, como bien sabían los amigos de la escuela, la educación no funciona cuando se encierra, funciona cuando se respira, funciona cuando las familias entran no solo como usuarias, sino como participantes, funciona cuando la comunidad se reconoce en sus aulas y también en sus patios. Conoceremos entonces 2 casos de esa implicación de la familia con la tarea educativa, la de Lampa Aneja y la de Lampa Andrés Laguna, en las voces de Rocío Blanco y Daniel González por un lado y en la de Lucio de Pablos por otro. Y tras ello, como esto es una celebración, vendrá la música de Alicia García y de Felipe Jiménez. Estamos aquí para recordar lo que fueron capaces de construir y para imaginar lo que aún podemos levantar, para agradecer el legado de quienes entendieron que la escuela es ante todo un proyecto de emancipación compartida y para atrevernos a soñar sin timidez con una escuela más alta que sus muros,
porque una escuela vive más allá de su edificio cuando dialoga con el barrio, cuando convoca a la plaza, cuando abre sus puertas a la conversación y no al control. Una escuela vive cuando los maestros no se sienten vigilados, sino acompañados, cuando las familias no se sienten juzgadas, sino escuchadas, cuando los estudiantes de magisterio no son tratados como el enemigo al que hay que cerrar la absurda muralla que han levantado. Una escuela donde los niños no sienten que estudian para obedecer, sino que aprenden para abrir el mundo. Así soñaban los amigos de la escuela, con una sociedad que no delega, sino que se compromete, con una educación que no se administra, sino que se cultiva, con un pueblo que no espera soluciones desde arriba, sino que se crea en redes desde abajo. Hoy, cuando vemos intentos de convertir la escuela en un espacio cerrado, de someterla a formularios interminables y a decisiones tomadas desde despachos decorados de ignorancia, necesitamos recordar ese sueño. Y necesitamos decir, con la misma serenidad con que se dice una verdad antigua, que una escuela sin su comunidad es como un árbol sin raíces. Puede sostenerse un tiempo, pero tarde o temprano se quiebra. Por eso, honrar el legado de las sociedades de amigos de la escuela significa mucho más que recordar su historia. Significa recuperar su espíritu. Significa abrazar la idea de que la educación es demasiado hermosa para dejarla en manos de unos pocos y demasiado importante para convertirla en una simple gestión de trámites. Significa volver a creer en la colaboración como fuerza transformadora. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Bueno, pues a continuación, como os he dicho, Carlos os va a hablar, pues creo que de Antonio Ballesteros. Buenas tardes y gracias por vuestra presencia. Más que hablar de Antonio Ballesteros, vamos a intentar hablar de algunas cosas que decía y que hizo Antonio Ballesteros, pero vamos a intentar hablar. Y para intentar hablar vamos a empezar por leer algún texto, algún fragmento de las cosas que escribía Ballesteros allá por los años veintitantos, una época de una escuela pobre, una escuela donde la inasistencia era la tónica general en todo el país y muchísimo más en las zonas rurales, que es el caso de la provincia de Segovia. Una escuela abandonada, una escuela donde la dotación, por ejemplo, que contaban los maestros para material era de entre 140 y 170 pesetas al año. Dependiendo del tipo de escuela, variaba de las 140 a las 170 pesetas. Bueno, una escuela casi inexistente en esos años, pero que aquí, como apuntaba Luis, se creó una red, una estructura que transformó por completo la sociedad y el mundo rural de Segovia, y que luego tuvo la importancia que se trasladó al resto de España ya en los años de la República, porque muchos de los hacedores y que iniciaron esa labor aquí en Segovia pasaron después a trabajar en Madrid, en el Ministerio, y fueron además artífices de buena parte de la legislación de la República. Y fundamentalmente uno de ellos fue Antonio Ballesteros Susano, que es del que vamos a leer algún que otro texto. Y para empezar, pues como los tenéis los textos por ahí, pues si alguien se presta a leer, yo voy a pedir que lo lea una persona porque me gusta mucho cómo lee, y ya que está por aquí, pues que se llama Raquel y está por allí. No te importa, ¿no? Me imagino. De la colaboración padres, madres y maestros, maestras. Conviene partir de la idea de que la cooperación de la familia en la obra escolar, más que una conveniencia para el maestro, es una necesidad para la eficacia de su labor. Ya expusimos en las primeras páginas de este folleto la influencia decisiva que el medio familiar y el social ejercen sobre el espíritu del niño, hasta el punto de dificultar y destruir, en gran parte, la labor formadora de la escuela. Esto prueba que la mayoría de los padres
carecen de preparación para la delicada tarea educadora que necesariamente han de realizar con sus hijos. Y que si los maestros quieren cumplir su misión cerca de sus discípulos, deben comenzar por atraer a ella a los padres, haciéndoles sus colaboradores y sus más poderosos auxiliares. El ideal será que el niño encuentre un mismo ambiente de trabajo y de comprensión en su casa y en la escuela. Pues muchas gracias, Raquel. No sé si estos textos siguen siendo válidos. Yo los he seleccionado porque creo que tienen validez plena, por eso están seleccionados, no por otra cosa. Pero es que tiene validez plena, toda la validez, todo este librito que escribió en su día en el año 28, que luego reeditó en el año 33 y que introdujo alguna novedad. Y hay cosas que pueden resultar llamativas, como cuando dice los padres carecen de preparación para la delicada tarea educadora. Estamos hablando de una época en que los padres, probablemente la tasa de analfabetismo entre los padres rondaría en torno al 60%, probablemente. Es decir, la tasa de analfabetismo en los años 20 en Segovia era del 50 y tantos %. Entonces, teniendo en cuenta la edad de los padres y las tasas que se establecían en los censos, probablemente la parte adulta de la parte alta de la tabla fueran mucho mayores los que no sabrían ni leer ni escribir. Con lo cual, y un mundo de miseria absoluta en la vida rural, donde lo principal era la subsistencia. Y eso es la pregunta, y me gustaría que alguien contestara las preguntas, si siguen siendo válidas esas consideraciones, si la cooperación de niños, maestros y familias mejora el entorno laboral y profesional del maestro, es decir, si eso le sirve al maestro, si fomenta la solidaridad social entre clases, en la época actual. En aquella época las clases sociales, en esta época incluiríamos las distintas etnias, y si fomenta también el respeto, si combate el individualismo y la intransigencia, fundamentalmente en este caso por parte de los enseñantes, de los profesores, o si favorece la inclusión y la igualdad. Y como aquí hay padres y madres, me gustaría que alguien nos dijera qué es lo que opina sobre este asunto, si nos importa. Y si no hay nadie, señalo yo a dedo. Sabía que le iba a tocar, ¿verdad? El primer día que me dio clase usted, me sacó a la pizarra para presentarme en inglés. Así que hoy me toca otra vez. Pues, bueno, contestaré de forma amplia todas las preguntas, no una por una. Y sí, claramente estoy de acuerdo en que las familias son importantísimas para ayudar a la crianza de los niños, como auxiliares de los maestros, porque yo creo que se ve, o yo por lo menos cuando estaba en edad de estar en bachillerato, en secundaria, sí que recuerdo pues, que había compañeros que igual en casa no están tan encima de ellos y que escolarmente pues, les costaba más la voluntad de ponerse con los estudios. Y en cambio, pues otros padres que sí que están más encima, pues sí que los niños se esforzaron más por sacar los exámenes. No sé si he contestado. Yo creo que sí que has contestado. Y yo creo que también que es cierto y que es verdad que favorece la solidaridad social. Es decir, si las familias y los niños y los maestros están en contacto, la relación de integración y de inclusión de unos y otros, sean de la etnia que sean, de la clase social que sean, favorece el conocimiento. Y si el maestro y el padre y la madre y el niño o la niña están en contacto, favorece la educación en general de todos, no solo del niño. Del niño fundamentalmente porque es el elemento fundamental en esta ecuación, pero favorece a todos, es decir, todos se mejoran siempre que haya contacto y no haya compartimentos estancos, elementos aislados, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente pregunta, el siguiente texto, y pues no sé. Quien quiera, por ejemplo, vamos a poner a una maestra, ya que si no hay manos alzadas yo voy seleccionando, entre la poca gente que conozco, pero voy seleccionando. Y como tenemos a una maestra por aquí, que yo tengo especial cariño y que se llama Sote, pues vamos a ver. Lo que parece indiscutible es la necesidad de que exista una comunicación lo más estrecha posible entre la escuela y la familia. Esta comunicación ha de representar un beneficio para ambas instituciones, cuyos fines coinciden, cuya labor se completa y que, sin embargo, viven distanciadas y en muchos aspectos ignorándose.
Naturalmente que el centro de esa preocupación mancomunada debe ser el niño, de tal modo que bastaría para justificar la colaboración este solo resultado, un conocimiento real de la personalidad infantil. Bueno, las preguntas serían un poco las mismas. Si te parece que esto sigue siendo válido o no, la necesidad que existe de la comunicación más estrecha entre escuelas. Ya sé lo que me vas a contestar, me imagino, porque sí, siendo maestra... Completamente válido a estas alturas, después de 100 años. Después de 100 años, sí. Esto está escrito en el año 1928 y las sociedades de amigos de la escuela en Segovia empezaron a funcionar en 1925. Luego hablará Rosa del asunto. Pero las sociedades de amigos de la escuela que se implantan en Segovia y el modelo que se estructura en Segovia es radicalmente distinto de los modelos existentes previos en España. De las pocas experiencias previas que hubo en España, fue un modelo distinto. Y fue un modelo distinto al que luego intentaría implantar Luis Bello. No tiene nada que ver. El que al final arraiga y se extiende por España es el modelo segoviano. Seguimos entonces con otra persona que nos lea el siguiente texto. Pues si no quiere leerlo nadie, pues usted, por favor, el caballero. Sí. Sí, ya he tomado. El señor Misis. Medios de comunicación, familias, maestros, maestras. Por todas las razones repetidamente expuestas, vemos que es una necesidad esencial para la obra educadora que por fortuna satisfacen entre nosotros gran número de maestros, la de establecer una relación frecuente de los padres con la escuela. En unos casos, el medio de efectuar esa comunicación serán las libretas o carnet de notas, que periódicamente se les envía y que los padres deben firmar con sus observaciones. En otros, las reuniones públicas en las que el maestro conversa con ellos sobre temas propios de la vida escolar. No tiene preguntas. Vamos a ver un poco una serie de cuestiones son distintas formas de comunicación familia-escuela o escuela-familia. Esta es una de las posibilidades de comunicación que no sé si siguen, que va a ser la pregunta que vamos a hacer, no sé si estarán ya puestas, si estos medios de comunicación siguen siendo válidos o si se siguen utilizando o no. Yo esto sí que no lo sé exactamente, porque yo ya llevo jubilado unos cuantos años del mundo de la educación y además yo estuve en secundaria, que tampoco tenía mucho que ver con la primaria, por desgracia. Por desgracia para los de secundaria, quiero decir. El siguiente texto, que nos lo puede leer cualquier persona que esté por ahí, yo qué sé, pues esta señora que está aquí, o señorita, con una cosa negra y verde. Usted. La tarjeta de correspondencia con la familia es un recurso legal que se emplea en la mayoría de las escuelas del extranjero y aún entre nosotros, aunque con carácter particular, no perceptivo, con el fin de que los padres conozcan las condiciones del trabajo de sus hijos y puedan colaborar con la escuela para perfeccionar ese trabajo. Generalmente, estas tarjetas se envían semanal o mensualmente a los padres y además de la calificación que la conducta del niño ha merecido. Incluyen consejos a los padres para la educación del niño y reglas higiénicas para la defensa de su salud. Vamos a seguir leyendo, pero luego quiero que me digáis si esto sigue siendo válido o no, especialmente esta parte. Y luego os diré lo que decía Ballesteros sobre esta parte que él incluye. Vamos con la siguiente. Pues no sé, nadie se presta voluntariamente a leer esto. Si está muy bien, mira, Alfonso, por ejemplo. Mira, muy bien. Sí, hoja para qué. Otro de los medios, sí, eso lo puedo leer. Otro de los medios de colaboración al que aludimos lo constituyen las visitas de los padres a las clases. Esto tiene sus grandes ventajas, pero no deja de tener sus peligros que conviene analizar brevemente. El hecho es que, previa invitación del maestro, los padres, y las madres con mayor razón, asistan a la clase donde sus hijos reciben enseñanza y presencien el trabajo normal de ella durante una sesión. Naturalmente que donde hay varias clases se fijarán días distintos para la visita a cada una. Los padres, a la terminación de la sesión y durante el recreo, pueden conversar con el maestro y pedirle las explicaciones que juzguen necesarias para la mejor comprensión de los ejercicios que han presenciado.
Y el siguiente texto lo voy a leer yo, para que no digáis que me aprovecho de los demás. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues perfecto, mucho mejor. Bueno, extensión escolar doméstica. Se trata, en efecto, de provocar en el medio familiar una preocupación y, si se quiere, una discusión alrededor de temas elegidos y planteados por el maestro y que éste envía a los padres por mediación de los niños. La forma que se emplea es un cuestionario desenvuelto hábilmente para que sea contestado por alguien de la familia del niño, su padre, su madre, un hermano, etcétera, y devuelto a la escuela. Una vez recibidas todas las respuestas por el maestro, éste hace una lección de comentario en la clase destacando las principales direcciones de las contestaciones remitidas. Y como resultado del diálogo de los niños, va surgiendo una respuesta definitiva que es la respuesta de la escuela y que, una vez copiada por los escolares, se envía a la casa como resumen de lo hecho en colaboración con los padres. Bueno, las preguntas que me parece que ahora están ahí puestas es si actualmente se utiliza alguno de estos medios u otros semejantes y si, en caso de no ser utilizados, podrían tener alguna validez y de qué manera. Y yo creo que cualquiera de los que estén en la sala, que sea padre o maestro, nos podrá contestar, supongo. Bueno, pues yo creo que desde luego que se usen, que yo sepa, no se usa. Lo que se usa es una reunión al principio de curso y luego que te llamen cuando tu hijo tiene algún problema, porque nunca te llaman ni quedan contigo para decirte qué bien lo hace tu hijo o qué cosas podrían ser, no sé. Siempre es para algo malo y luego, además, eso de que las familias puedan ir a la escuela a ver lo que pasa y participar en algo más que no sea que te manden a hacer una fiesta o que te manden cosas que tú le tienes que decir a tu hijo, porque como no le hace caso al profesor, pues entonces se lo dices tú en casa a ver si le hace caso o si tú se lo dices, pues no es una colaboración de verdad, porque yo creo que no se considera que las familias sean importantes para eso, yo creo. Y bueno, que eso de este cuestionario pues sería una cosa interesante para hacer, la verdad. Bueno, pues estos cuestionarios son todavía más viejos. Estos cuestionarios, el primero que los puso en práctica en la escuela aneja de la Normal de Málaga fue Francisco Ballesteros, padre de Antonio Ballesteros, allá por el año 1903 aproximadamente fue cuando empezó. Y curiosamente los mandaba a su escuela a través con los niños. Gracias. A su escuela por medio de los niños, a las familias, pero también salían publicados en la prensa, con lo cual se intentaba generar un debate mucho más general para que involucrar en el mundo de la escuela a muchas más personas, a las familias directamente, pero también a otras personas que pudieran estar más o menos interesadas. Sobre el carné de correspondencia con las escuelas, Ballesteros le hace una profunda crítica porque se utilizaba sobre todo en Francia y sobre todo en los centros privados franceses, y se hacía sobre todo un uso de la parte que es la actitud y el comportamiento del niño y la actitud moral del niño. Es decir, en Francia esto se utilizó, y en España, desgraciadamente, también en las escuelas privadas, con un marcado carácter ideológico. Y esa parte, que podría ser en otros muchos aspectos válida, esa parte Ballesteros, en el propio libro, en una nota al pie, hace una crítica profunda de ese mal uso de los carnets estos. Y bueno, pues estos son unos cuantos ejemplos de acciones que se desarrollaban y que se desarrollaron para involucrar a la familia en la escuela y a la vez involucrar al maestro en la familia. Hay aspectos incluso en el libro que se tratan que estarían muy cercanos a lo que sería lo que aquí se llamó en determinados años, porque como yo soy muy viejo hablo ya de más años atrás, de las escuelas de padres, que
no sé si llegaron a funcionar alguna vez y en algún sitio, pero sí que hubo interés por ellas y sí que hubo... Pues yo creo que seguirían siendo válidas en muchos casos las escuelas de padres, de la misma manera que creo que seguiría siendo válido el que la escuela estuviera mucho más cerca y mucho más abierta a los padres, y los padres mucho más cercanos y mucho más abiertos también a la escuela, y además sabiendo que el maestro es el maestro, es decir, que quien se encarga de una parte fundamental de la educación en la escuela es el maestro y es él el que es el experto, no el padre o la madre. Que está muy bien que vayan, que sepan lo que se hace, que hablen y que aporten su propia visión, pero sin perder de vista que el experto, en este caso, es el maestro, igual que cuando uno va al médico, no pierde de vista que el experto es el médico, lógicamente, ¿verdad? Bueno, al médico le podrá contar, podrá opinar, podrá decir, pero siempre uno es consciente de que el experto, en este caso, es el médico. El maestro, en esta época, además, que estamos hablando, estaba especialmente mal considerado socialmente. Aislado y mal considerado, las dos cosas. ¿Quién era este individuo que se llamaba Antonio Ballesteros Susano? Porque dice Luis que hable de Antonio Ballesteros Susano. Pues Antonio Ballesteros Susano fue un inspector que llegó aquí en el año 1917, era cordobés de origen, estudió luego en el Instituto del Málaga, hizo magisterio en Málaga haciendo los exámenes después de acabar el instituto, los exámenes de magisterio, pero sin cursar la mayoría de las asignaturas de la carrera porque las convalidaban por estudios de bachillerato, y que luego pasó por la Escuela Superior de Magisterio en el año 1912-14 y en el 14 cuando sale de 1911-14. Cuando sale de allí va a Jaén, luego va a Cádiz. En Cádiz tuvo ya un conflicto con la enseñanza privada por la no titulación de los maestros. Viene a Segovia en el 17, en Segovia permanece hasta el año 31, que sale mal parado de Segovia, por un conflicto también por la enseñanza privada y por la falta de titulación de los maestros, en este caso de un colegio privado concertado que sigue funcionando aquí en Segovia, y que tenían todos los profesores, los que ejercían como profesores, como maestros de los niños, no había ni uno solo, ni uno con titulación. Y como inspector les pasó el aviso de que tenían que tener titulación y si no les cerraría el colegio. Como a los 3 meses seguían sin tener maestros titulados, les cerró el colegio. Ese fue el primer conflicto. Y el segundo fue las colonias escolares mixtas, coeducativas, con chicos y chicas juntas, haciendo actividades juntos. Fue una persecución, se hicieron hasta manifestaciones por la alta sociedad segoviana y acabaron yéndose de Segovia. Él y su mujer, Emilia Elías, fundadora de la escuela una de las fundadoras de la Escuela del Hogar del Magisterio vinculada a la Escuela Normal de Maestras. Ella era profesora de la Normal de Maestras de Segovia. Y se fueron a Madrid. Allí él pasó a la Inspección Central y desde allí incluyó en la legislación buena parte de los elementos que él había experimentado en Segovia, centros de colaboración, etcétera, etcétera. No me quiero extender más. Salió al exilio en México en el 39 y fue profesor desde el año 40 en la Escuela Normal en el estado de Hidalgo, la Escuela de Pachuca, y en la Escuela de Maestros, que luego sería Escuela Superior de Maestros en la Universidad Autónoma de México, donde terminó sus días y donde ejerció desde el año 42 hasta el último momento. Y su labor en México está reconocida ampliamente y aquí, en cambio, pues no está reconocida, ni en Segovia, que fue donde hizo una labor inmensa en muchísimos aspectos. Y antes de acabar, quiero leeros el proyecto los fines que establecía él en el proyecto de reglamento de una sociedad de amigos de la escuela, que es el antecedente directo de las sociedades, de las asociaciones de padres y madres. En la legislación del 32, estas asociaciones de padres y madres tenían derecho a tener en los consejos escolares 2 representantes, un padre y una madre, paritaria, padre y madre, uno y una, como representantes en el consejo escolar por parte en representación de los padres de los alumnos, de los padres y madres de alumnos y alumnas de las escuelas. En el año 32, no sé cuándo esto se ha recuperado aquí en España y hemos vuelto a tener algo parecido, porque no sé si siguen estando en los consejos escolares, ni sé si ya sí, porque yo estoy jubilado y no sé ni siquiera si hay consejos escolares en los institutos y en las escuelas primarias. Me dice mi compañera que eran 2 padres y 2 madres.
Proyecto de reglamento de una sociedad de amigos de la escuela. Artículo 2. La misión y fines de esta sociedad serán los siguientes. Establecer una relación entre la escuela y la familia, de manera que la obra educadora sea un resultado de la constante colaboración entre padres y maestros. Realizar la obra de protección escolar necesaria para cumplir la obligación social de defensa de salud del niño. Se refiere a la pobreza de la época y a organizar colonias escolares, cantinas, para que los niños pudieran comer, los comedores escolares que se llaman ahora, y roperos, para que los niños pudieran vestir, los muchos niños que iban a la escuela descalzos y en condiciones infames. Llevar al pueblo, punto D, y a las corporaciones oficiales la exposición de las necesidades de la escuela en orden a su instalación, a su material, a la asistencia de los niños y a su influencia social. Procurar la ampliación de la cultura de los padres para la mejor realización de su papel de educadores. Para alcanzar estos altos fines, la sociedad procurará utilizar los recursos y procedimientos siguientes. Celebrar frecuentes reuniones de la escuela a fin de estudiar y discutir temas concretos de educación infantil, recogiendo las indicaciones y consejos de los maestros. Publicar una revista que se reparta gratuitamente entre los socios en la que se expongan los resultados de la labor escolar y la actividad de la asociación. Adquirir, de acuerdo con los maestros, el material científico y pedagógico que sea necesario para la mejor realización de la enseñanza y crear una biblioteca infantil administrada por los mismos niños. Fomentar la realización de excursiones y paseos escolares y la fundación de talleres de trabajos manuales, cocinas para las niñas, estamos hablando del año 2030, y cuántos servicios sean precisos para hacer la enseñanza educativa. Por cierto, cocinas para las niñas, ahora tendría que haber también cocinas para los niños y las niñas, y tendría que ser un elemento integrado dentro de la escuela como elemento de formación de la escuela en muchísimos aspectos, no solo en los aspectos dietéticos, nutritivos, etcétera, etcétera, sino en otros muchos. Fundar cantinas, roperos y colonias escolares que realicen la misión social que les es propia. Dirigirse por los medios reglamentarios y haciendo campañas de prensa a la opinión pública y a las autoridades de todo orden para lograr que se satisfagan las necesidades materiales y pedagógicas de la escuela. Organizar conferencias de divulgación diríamos ahora, bibliotecas circulantes, excursiones instructivas, etcétera, para establecer un sentimiento de solidaridad entre los padres, de estos con la escuela y ampliar su cultura. Y, finalmente, todos cuantos medios sugiera la iniciativa de los socios para el mejor cumplimiento de los fines de la cooperación que la sociedad se propone cumplir. Esto era Antonio Ballesteros, años 30, años 20 y años 30. Esto se desarrolló en buena parte de la provincia de Segovia y luego se llevó al resto de España. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en esta celebración. Al final... como venía diciendo, no sé si se oye ahora. ¿Hola? ¿Ya? ¿Sí? Vale. Al final, como nos pasa con otras iniciativas de esta época, el centenario se nos adelanta a las propias investigaciones en las que pretendemos recuperar estas iniciativas. Con lo cual, hoy lo que os vamos a contar es lo poco que sabemos de las sociedades de amigos de la escuela en Segovia a día de hoy, ¿vale? Entonces, ya lo ha explicado Luis, las sociedades de amigos de la escuela eran asociaciones fundadas por docentes, familias y otros miembros de la comunidad que tenían como propósito mejorar y dignificar la escuela pública. En el caso de la provincia de Segovia, la particularidad, como decíamos, es que se creó una red y vamos a ir haciendo un recorrido por las que tenemos identificadas y de las que tenemos documentación hasta la fecha, empezando por la Sociedad de Amigos de la Escuela de Fuente Pelayo. La Sociedad de Amigos de la Escuela de Fuente Pelayo se creó en mayo de 1925 y lo sabemos gracias a una carta que el alcalde de la localidad envió al presidente de la Diputación Provincial informando sobre su creación. Y en ella decía que su propósito era crear una biblioteca circulante,
realizar excursiones para los niños, dotar de material científico a la escuela y, sobre todo, mejorar la influencia social de las escuelas. Todo ello a través de subvenciones para atender a los cerca de 150 alumnos que tenía Fuente Pelayo. Entre las realizaciones que hicieron, bueno, pues destacamos una excursión a Segovia con todos los niños y las niñas, o la realización de veladas teatrales para conseguir fondos para, por ejemplo, comprar una máquina de escribir y trabajar la mecanografía, o conseguir obras para su biblioteca circulante. Y también hicieron una campaña que está recogida para la mejora o la construcción de los edificios escolares de Fuente Pelayo. Nos vamos ahora hasta Cuéllar. También en octubre parece que se creó la Sociedad de Amigos de la Escuela en Cuéllar, aunque en agosto de ese mismo año ya el maestro David Bayón y el director de la Escuela de Cuéllar hablaba de esta Sociedad de Amigos de la Escuela en la prensa. Contaba que se había creado gracias a que Antonio Ballesteros había hecho una visita a Cuéllar y había reunido a los vecinos del pueblo y a las familias, y estas reuniones cada vez eran más multitudinarias, llegando a alcanzar una centena de familias. Bayón habló de estas sociedades también en el Congreso Pedagógico Provincial que se hizo en 1927, lo cual es significativo porque hizo llegar esta experiencia a un montón de maestros y maestras. Entre las realizaciones destacamos una fundamental, que fue su principal objetivo, pero también su logro, que es la construcción de un edificio escolar para la Escuela Graduada de Niños, que además se inauguró en octubre de 1928 y más tarde llegaría la de niñas. Ahora nos venimos a la capital, donde conocemos la existencia de dos sociedades de amigos de la escuela. Empezamos por la Sociedad de Amigos de la Escuela de los Huertos, que sería una escuela que estaría más o menos emplazada donde está actualmente el Domingo de Soto. También es de octubre del 25 y, como la otra sociedad de la capital, estuvieron impulsadas otra vez por don Antonio Ballesteros Ursano. En este caso, la Sociedad de Amigos de la Escuela de los Huertos inicialmente tenía ya cerca de 200 socios. Como podéis ver en la imagen, todos ellos hombres y todos ellos con cierto nivel intelectual, cultural. Encontramos ahí a Blas Zambrano, a Mariano Quintanilla, a Segundo Gila. Entre sus realizaciones, también a través de subvenciones y a través de las cuotas de los socios, que no lo he dicho, pero había socios de número, que eran las familias de los niños que querían participar voluntariamente, y había también socios protectores, que eran las personas de la comunidad que querían colaborar, como estos señores que hemos visto en la diapositiva anterior. Y entonces, bueno, pues distribuyeron material entre los niños. Aquí tenemos cuadernos, estuches, compases, y por otro lado también pidieron al ayuntamiento y insistieron en la construcción de un parque en la plazuela de los Huertos, junto a la escuela. Otra realización muy importante de esta sociedad y de todas es la realización de excursiones. En este caso tenemos registro de excursiones prácticamente al final de cada curso. Como veis, pues iban al Soto de Revenga, iban a Balsaín, a la Boca del Asno, a Río Frío, al Escorial, y esta excursión del Escorial es especialmente interesante porque no fueron solos, fueron con la escuela de Santa Eulalia, fueron también con el Espinar, con San Rafael, con Vegas de Matute, con Zarzuela del Monte, es decir, hicieron una excursión multitudinaria entre varias escuelas. Como veis, 5 años después, en esa misma escuela se creó la Sociedad de Amigos de la Escuela de Niñas, esta vez impulsada por la inspectora María de la Paz Alfaya. Y aquí tenéis la Junta Directiva Fundacional. Voy a parar un poco en algunos nombres porque hay cuestiones que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, el presidente Agustín Moreno, que también era el presidente de la Sociedad de Amigos de la Escuela de Niños en los Huertos, era profesor de la Universidad Popular de Segovia,
Pues fijaos, durante la Guerra Civil participó en los procesos de depuración de libros, junto con el vicepresidente de esta SAE, que era Desiderio López Belicia. Y entonces retiraban los libros que consideraban inadecuados, que, bueno, pues que no se correspondían con las ideas del régimen, ¿no? Desiderio López Belicia, además, junto con Cipriano Martín, que era otro maestro, participaron en el proceso de depuración de sus compañeros, de los maestros y de las maestras de la provincia. Y cabe decir que los informes que realizaron no fueron nada favorables. Dentro de este grupo, bueno, esto es lo que nos permite ver que personas que estaban inicialmente implicadas en propuestas como estas, que eran transformadoras, que eran progresistas, luego acabaron participando de forma activa en los procesos de depuración y de censura durante el franquismo, ¿no? Tenemos aquí también a Norberto Hernández Hernán, que es un maestro renovador que pudo viajar por las escuelas de España, también del extranjero, que además era cofundador de la revista Escuelas de España y que en este caso él sí fue sancionado por la enseñanza que impartía y bueno, diferentes razones. Esta sociedad de amigos de la escuela no desapareció, o por lo menos no sabemos si desaparecería y luego volvería a aparecer otra, pero tenemos constancia de que en 1953 existía y realizaron una excursión. Lo que sabemos es que el sentido ya no era el mismo. Por ejemplo, en este relato de Gregorio, que es una persona a la que entrevistó Miriam Sonlleva, antiguo alumno de la escuela Los Huertos en los años 40, decía: los padres de aquellos años solo iban a la escuela a matricular a los hijos y el resto del año por allí no aparecían. Yo no recuerdo haber visto en toda mi escolaridad a ningún padre dentro del colegio, con lo cual había sociedad de amigos de la escuela, pero parece que la participación familiar ya no era lo mismo, ¿no? Nos vamos a la Sociedad de Amigos de la Escuela de Santa Eulalia, que sería la que estaría ahora en el actual Diego de Colmenares. Y aquí vamos a destacar a su director, al maestro Pedro Natalías García, porque lo vamos a nombrar varias veces. También a través de subvenciones conseguían materiales. Por ejemplo, una de las cosas que consiguieron hacer fue construir un aparato de radiotelefonía. Lo hicieron los niños y las niñas, pero a través de los fondos que consiguió la sociedad. También realizaron excursiones, en este caso tenemos a Río Frío, a San Rafael y también a La Granja, donde convivieron con los niños y las niñas de la escuela de La Granja y con los maestros y maestras de La Granja. Otra de sus realizaciones fue la campaña que realizaron para la construcción del Grupo Escolar Primo de Rivera, que se inauguró en diciembre de 1929. Y la Sociedad de Amigos de la Escuela pasó de llamarse Santa Eulalia a llamarse Primo de Rivera en estos momentos. Ha hablado Carlos sobre esto, ¿no? Una de las características de esta Sociedad de Amigos de la Escuela es que tenía un gran compromiso contra lo que consideraban injusto. Y al igual que apoyaron a Antonio Ballesteros y a su esposa Emilia Elías públicamente cuando sufrieron esta persecución, incluso proponiendo realizar una manifestación pacífica hasta su vivienda, apoyaron al director Pedro Natalías cuando fue acusado por retirar los crucifijos de la escuela. Sabemos que la Sociedad de Amigos de la Escuela o se transformaría o cambiaría de nombre a Colmenares por estas noticias de nuevas excursiones a Toledo, al Escorial, a Aranjuez, a Cercedilla, a San Rafael. Y también es otra de las sociedades de amigos de la escuela que pervivió, pero que cambió. Tenemos esta nota de 1937. Antes tengo que decir que Pedro Natalías fue fusilado el 15 de agosto de 1936, el director de la escuela. Bueno, pues esta nota del 37, donde, por cierto, el puesto de Pedro Natalías como asesor en la SAE lo había ocupado Cipriano, aquel maestro que se había encargado de los procesos de depuración, era el nuevo asesor de la SAE. En esta nota decían que las 300 pesetas
que estaban previstas gastar en juguetes y dulces para los niños se iban a destinar al aguinaldo del combatiente. Y cierran la nota con un Arriba España, con lo cual el sentido de la Sociedad de Amigos de la Escuela ya no era el mismo, ¿no?, que en sus orígenes. Bueno, nos vamos ahora al Espinar, no me quiero saltar nada. Del Espinar sabemos que tenía 150 socios en su momento fundacional y que se esforzó sobre todo en conseguir materiales escolares y en realizar excursiones. En el caso de Santa María de la Real de Nieva no tenemos tampoco mucha información, pero sí sabemos que realizaron veladas teatrales para recaudar fondos para conseguir material escolar. Si nos vamos ahora a Aguilafuente, ay, me he ido a Sauquillo, bueno, es igual. Si nos vamos a Aguilafuente, vemos las dos primeras juntas fundacionales donde tienen continuidad el secretario Daniel Martín Herranz y el asesor Jesús Sastre García. Ambos eran maestros y la peculiaridad es que el primero era corresponsal del Adelantado de Segovia y eso posiblemente haga que tengamos más fuentes sobre esta Sociedad de Amigos de la Escuela. Entre otras cosas, y como tenemos aquí, pues también realizaron veladas teatrales, excursiones a la provincia de Segovia y, sobre todo, dotación de material a las escuelas. Vale, como lo quiero hacer cronológicamente, pues nos vamos a Muñoveros. En Muñoveros se creó una sociedad de amigos de la escuela de niñas y supongo que veis una diferencia en las juntas fundacionales y es que todas son mujeres, lo cual no era habitual. Y todas eran madres de las niñas, menos la asesora, que era la directora de la escuela de Muñoveros. Y nos vamos ahora a Bernardos, donde el inspector Antonio Ballesteros hizo una visita y todo apunta a que también crearon una sociedad de amigos de la escuela porque se repartieron responsabilidades entre los asistentes. Bueno, también sabemos que existió una sociedad de amigos de la escuela en Villovela de Pirón. ¿Por qué? Por una carta que envió el presidente de la Sociedad de Amigos de la Escuela, José Torrego Miguel Áñez, para pedir una gratificación. Y el inspector Antonio Ballesteros elogia esta Sociedad de Amigos de la Escuela y dice de ella que es un caso ejemplar, ¿no? Muy cerca de allí, ahora sí, en Sauquillo de Cabezas, también se creó una sociedad de amigos de la escuela. La visita que hicieron Esteban de Andrés Cobos, que os sonará a lo mejor porque era hermano de Pablo de Andrés Cobos, y Alejandro Matei a Segovia para crear esa sociedad, fue noticia. La SAE realizó representaciones teatrales y también excursiones escolares, como una que realizó a Turégano. Del caso de Carbonero el Mayor no sabemos nada más que solo sabemos que existió porque está en el registro de asociaciones, pero no tenemos mayor información. Nos vamos a la otra punta de la provincia, en Riaza, donde el proceso, como en los casos anteriores, pues empezó con unas reuniones a las que acudían los vecinos y cada vez acudía más gente interesados por crear una sociedad de amigos de la escuela, ¿no? Y que en el pueblo se empezase a hablar sobre educación y se empezase a hablar de las escuelas. Entre las realizaciones, pues encontramos una excursión a Segovia y a La Granja, donde además visitaron y convivieron con los alumnos del Colmenares. Organizaron fiestas, veladas teatrales e incluso hicieron una rifa de un cordero para utilizar los fondos para repartir materiales a más de 350 niños y niñas. Gracias a la gestión de esta sociedad de amigos de la escuela, lograron mejorar además 2 edificios escolares y les dieron un lote de leña para pasar el invierno en la escuela.
Y por último, nos vamos a Nava de la Asunción. En Nava de la Asunción también fue un poco así el proceso a través de reuniones iniciales con los vecinos, con las familias. Primero dicen que consiguieron en la primera reunión 80 socios y en la segunda reunión ya eran 128 socios. Todas estas reuniones estuvieron dirigidas por el maestro Eulogio González Ajo y una característica de esta junta fundacional es que ya tenemos personas con diferentes ocupaciones laborales diferentes a las que teníamos, por ejemplo, en la Sociedad de los Huertos. El presidente era agricultor, el vicesecretario era albañil. Estamos ya en plena Segunda República y la situación social y política es diferente y esto se nota también en la configuración de las sociedades de amigos de la escuela, que además estamos en un entorno rural y en el otro caso era un entorno urbano, ¿no? Entonces hay diferencias. De Nava de la Asunción sabemos que hicieron, por ejemplo, una velada teatral para recaudar fondos. En definitiva, y quizás he ido muy rápido, pero es que son muchas. Hay 19 sociedades de amigos de la escuela, había en 13 localidades segovianas. ¿Seguro? Seguro no. Estamos convencidos de que había muchas más y hay indicios que nos hacen pensar eso. Por ejemplo, en 1927 ya se decía en algunas fuentes que estaban en formación la de La Granja y la de Cantalejo. Sabemos que Antonio Ballesteros visitó otros pueblos, como por ejemplo Escalona del Prado, para que se fundase una sociedad. Los maestros hablaban de esto en sus reuniones y en sus congresos. Hay noticias ambiguas, que bueno, no podemos asegurar que hubo sociedades de amigos de la escuela en todos esos pueblos, pero las noticias nos hacen pensar eso. Y bueno, sabemos que hubo más de una sociedad de amigos de la escuela en un mismo centro, a veces una de niñas y a veces una de niños, o en diferentes momentos históricos. Y sobre todo, hay sociedades de amigos de la escuela, como la de Villovela o la de Bernardos, que no estaban registradas formalmente. Y esta cosa de que estuviesen asociadas de forma extraoficial hace que sea un poquito más difícil rastrear todas las sociedades de amigos de la escuela que hubo. Paso rápidamente por el papel determinante de Antonio Ballesteros porque creo que ha quedado más que claro, ¿no? Él fue socio protector de la Escuela de los Huertos, estuvo en las reuniones fundacionales, acompañó a los niños y a las niñas en las excursiones y además, como ha dicho Carlos, su papel fue determinante en la redacción de la legislación educativa de la Segunda República, donde se incluían los consejos escolares y donde las sociedades de amigos de la escuela tenían mucho que decir. Para terminar, intentando aterrizar un poco en la actualidad para conectar con mis compañeros, quiero decir que un amigo de la escuela hoy defiende una escuela pública. Un amigo de la escuela hoy acerca el mundo a los niños y lleva la voz de los niños al mundo. Un amigo de la escuela hoy crea comunidad, escucha a las familias, acompaña al profesorado y tiende puentes. Es quien se pregunta qué necesita la escuela, promueve actividades, sueña proyectos, busca recursos. Un amigo de la escuela del siglo XXI cree en la educación como un acto de esperanza y esa esperanza, para hacerse grande, necesita muchas manos, muchos ojos, muchas voces y, sobre todo, muchos amigos. ¿Y tú? ¿Quieres ser amigo de la escuela? ¿Y tú? ¿Quieres ser amiga de la escuela? Bueno, pues ahora vamos a seguir y como acabo conectando Rosa con la actualidad, pues nos vamos al momento presente con Daniel y con Rocío, que ya sabéis que son de El Ampaneja.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para nosotros estar hoy aquí para celebrar algo verdaderamente especial que ya han explicado, el centenario de las sociedades de amigos de la escuela. Hace 100 años, estos grupos de ciudadanos entendieron algo esencial, que la escuela pública necesitaba esas manos, esas voces y corazones unidos para sostener a esta escuela. No tenían grandes medios, pero tenían algo mucho más valioso: compromiso, comunidad y visión. Y 100 años después, esa idea sigue viva. Y hoy, desde el AMPA, desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Fray Juan de la Cruz, más conocido como la ANEJA, venimos no solo a celebrar de alguna manera ese legado, sino también a reconocer que las familias seguimos teniendo un papel esencial, y es ese cuidar de la escuela, construir comunidad y defender la educación con diálogo y con presencia. Sí, nosotros solo somos una de las muchas AMPAs que afortunadamente en Segovia diariamente están trabajando en cada colegio, en cada instituto. Cuando miramos atrás, esto que nos habéis mostrado, vemos algo hermoso. Aquellas sociedades de amigos de la escuela eran, pues en realidad, muy parecido a nosotros. Vecinos, vecinas, familias que se organizan, siempre pensando en un bien superior, en un bien mayor. Querían proteger a la infancia, mejorar la vida del centro, avanzar hacia una sociedad más justa al final, ¿no? Y sin saberlo, estaban ya construyendo una cadena que nos llega hasta hoy, una cadena de un compromiso que nosotros sentimos que queremos continuar. Los retos actuales son diferentes, pero la esencia al final es parecida o incluso es la misma. Es trabajar juntos, que la escuela sea un lugar seguro, un lugar acogedor, un lugar digno, un lugar con oportunidades, porque la escuela debe desbordarse además de los muros que la contienen, ¿no? Nuestra AMPA ha cambiado, pues con el tiempo. La comunidad es verdad que va siendo cada vez mayor, de una manera pues viva, activa e implicada. Y todo nace pues de una pregunta muy simple, pero a la vez muy profunda, ¿no? ¿Qué necesitan nuestros hijos e hijas? Bueno, parece que la respuesta es fácil: más actividades, más apoyo, más participación, pero muchas veces, y precisamente este año nosotros nos encontramos en una situación diferente, la respuesta nos lleva a cuestiones más complejas, a trabajar o luchar por los espacios, a velar por las obras, por la seguridad, por un compromiso institucional. Y es aquí cuando las cosas se complican, cuando sentimos que más unidos debemos estar y cuando estamos sintiendo que estamos más unidos. Y bueno, como en cualquier comunidad educativa, como decía Daniel, este año estamos viviendo algunos retos decisivos para el futuro del cole, ¿no? De la ANEJA. Queremos simplemente mencionarlos y exponerlos, exponer nuestra experiencia, ¿no? de una manera pues serena y responsable, porque consideramos que también el hablar con transparencia pues también construye esa comunidad de la que venimos hablando. Nosotros, seguramente muchos lo sabréis, pero es importante que contemos, somos un centro de referencia para la atención del alumnado con discapacidad motórica, por lo que necesita de espacios accesibles y seguros. Ayer celebrábamos el Día de la Discapacidad y como también igual puede que sepáis, al inicio de este curso se nos comunica que tenemos que dejar de usar el gimnasio, que la Universidad de Valladolid lo necesita. Esta pérdida afecta directamente al bienestar, a la inclusión, al derecho a la educación física en igualdad de condiciones. La cesión de este gimnasio ha sido históricamente un ejemplo de colaboración que existía, institucional, de compromiso social de la Universidad de Valladolid con la escuela pública. Entendemos que mantener este acuerdo, además, supone beneficios para la UVA, porque refuerza su imagen como institución comprometida con la educación inclusiva y con la comunidad segoviana. Asumimos que aún así,
quien tiene la llave para todo es la Dirección Provincial de Educación de Segovia, que debe velar por la calidad de la educación bajo su gestión, asegurando esos espacios, esas infraestructuras adecuadas. Debiera ser quien encabezara negociaciones con este espacio tan maravilloso que es la UBA. Y en este duro proceso lo tratamos de afrontar todo el tiempo desde la calma, el compromiso, la confianza, en el que trabajando juntos vamos a encontrar ese camino. El gimnasio de La Aneja es mucho más que un gimnasio para nuestro centro. Es un espacio especial. Además de esto que os comenta, otro aspecto muy importante para el cole es la mejora del patio del colegio, ¿no? Es un espacio fundamental para la convivencia, para el movimiento y el bienestar diario de la infancia. Es el primer espacio que cuando llegas al cole con el que te encuentras, ¿no? Y desde la AMPA pues llevamos años avisando de este mal estado de la pista y del acceso principal del colegio, pero es verdad que bueno, pues las instituciones, pues el ayuntamiento en este caso, dirección provincial, pues siguen sin responder con soluciones reales. Y durante este tiempo pues es cierto y hay que contarlo también que ha habido pues caídas de niños y de profesionales, o sea que esto es real. Y además pues seguimos teniendo los problemas de accesibilidad en un centro que, como comentaba él, atiende a alumnos con movilidad reducida y por eso pues exigimos compromisos firmes y reales, como comentaba. Y por último, en esta parte como de presente, queríamos posicionarnos ante las obras que ahora mismo se quieren realizar o se están a punto de realizar por segundo año consecutivo, que afectan directamente al patio de nuestro colegio. Consideramos que la realización de unas obras de esta magnitud, en este caso es el retejado de un edificio, del gimnasio, dentro del patio escolar, comprometen la seguridad de los niños, de las maestras, de los maestros. Es por ello que solicitamos, no sé si la paralización completa, que seguramente sí, pero sobre todo que no se realicen en periodo escolar, en horario escolar. Es terrorífico verlo. Pero bueno, lo importante es que nosotros, y esta lucha viene de priorizar siempre algo en el colegio, esa seguridad, ese bienestar y esos derechos de los niños, que igualmente, igual que ayer celebramos el Día de la Discapacidad, hace unas semanas celebrábamos el Día de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Creo que no solo son días que debemos conmemorarnos, sino acordarnos el resto del año. Y bueno, estas situaciones que os hemos expuesto, estos retos, pues de alguna manera como que nos podrían haber dividido, pero o generarnos cansancio o desánimo, pero es verdad que ha ocurrido todo lo contrario, nos ha unido más como comunidad, porque consideramos que cuando una comunidad se une es escuchada y eso es muy importante. Sí, es que nos hemos organizado más todavía, hemos repartido tareas, creado equipos de trabajo, actualizado información, hablado con todas las instituciones, hemos acompañado en todo lo posible al equipo directivo, al claustro de maestros. Bueno, hemos actuado como una comunidad. Quizá esa sea una enseñanza que nos vamos a llevar, ¿no? Que cuando nos hemos unido tan fuerte las familias, la escuela, sentimos que se fortalece. No sabemos hasta dónde llegaremos, no sabemos qué conseguiremos, pero el sentimiento de comunidad educativa se ha fortalecido muchísimo y eso está siendo muy bonito. Y ser parte del AMPA, que es un poco pues, el mensaje también que desde esta parte queremos transmitir, no es solo pues, acudir a reuniones, es mucho más, es escuchar, es observar, acompañar, es construir juntos, porque al fin y al cabo todos y todas importamos, todos importan. Sí, o sea, es lo que dice Rocío, o sea, es reconocer que no sabemos, que tenemos que preguntar, que tenemos que aprender, que pedimos ayuda, que compartimos, ¿no? O sea, pero es estar atento a esas necesidades del colegio, a esa
otra parte en la que igual las familias podemos aportar algo. Lo estábamos viendo en la historia, o sea, de alguna forma es muy parecido las necesidades y la vinculación que puede haber. Las familias, bueno, pues ha quedado claro que en un pasado y en un presente pues somos un pilar, a veces silencioso, pero consideramos que imprescindible. Nuestros hijos e hijas nos miran, ¿no? Y aprenden de alguna manera de cómo afrontamos los retos, de cómo dialogamos, de cómo, de alguna manera, de cómo defendemos lo que consideramos justo con respeto. Y por tanto, al pensar en las sociedades de amigos de la escuela de hace un siglo, pues no sé, te remueve. Dices, estamos de alguna forma intentando honrar ese legado, ¿no? Siguiendo ese eslabón de la cadena. Me tomaba una nota antes que creo que el legado de las sociedades de amigos de la escuela está latente en las AMPAs actuales, sin ninguna duda. Pero el legado de alguien tan importante como Antonio Ballesteros, que era inspector de educación, creo que no es el legado transmitido a los inspectores de educación actuales. Con lo cual, me siento orgulloso de esa comunidad educativa y de dar esa continuidad, pero qué pena que institucionalmente haya habido esa ruptura tan grande. Esto ha sido ahora, mientras os escuchaba, digo, madre mía, qué diferencia. Sí, eran impulsores. Ellos de alguna manera pues creyeron que la educación pues podría transformar el mundo y nosotros seguimos creyéndolo. Y bueno, aquí voy a meter como un pequeño inciso como más personal. Yo no soy segoviano, estoy en ello. Y cuando a mi pareja y a mí nos tocó el momento de elegir centro educativo, el colegio, fuimos unos plastas que visitamos 8 o 9 colegios. Fue un proceso de escuchar, ver, oír. Y porque sentíamos que era una decisión de las muchas que estábamos tomando, pero que era una decisión relevante y que iba a ser relevante 9 años de la vida de nuestro hijo. Ahora son 2 hijos, en aquel momento era el primero. Fue la Neja, no lo sé, después de ese recorrido, de ese escuchar, preguntar, no lo sé, seguramente cualquier otra escuela pública de Segovia hubiese sido un lugar maravilloso también y estaríamos muy contentos, pero en este caso fue la Neja a la que llegamos y nos alegramos enseguida de la decisión, o sea, ver por lo que nos transmitía nuestro hijo y por lo que empezamos a sentir en el colegio. Había algo distinto y había un espíritu y por eso estamos aquí también. Y ese espíritu que comenta Daniel se resume en una palabra que es Ubuntu. Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos y este lema tan bonito es el lema de la Neja. Y bueno, Ubuntu para nosotros viene a decir o se representa como un faro que ilumina el inicio del camino o como una rosa de los vientos que nunca pierde el norte y nos recuerda que siempre hay que ayudar y que todos juntos lo vamos a lograr. Esto es muy bonito y muy emocionante cuando se lo escuchas a los niños hace poco, bueno, pues agarrados todos en el patio, bueno, pues es un poco este lema y que está muy presente, tanto en las familias como en el cole como en los propios niños. Y un poco al hilo de ver esas actividades que hacían las sociedades de amigos, que a veces desde fuera piensan que el AMPA solo hace la fiesta de fin de curso y el festival de Navidad. Menos mal que no es así. Veíamos iniciativas que se planteaban desde las sociedades de amigos y queríamos contaros algunas pequeñas de las que dentro de... No solo de la AMPA, porque engloban absolutamente a toda la comunidad educativa, engloban a las maestras, engloban no lo sé, van más allá, trascienden de lo que somos las familias.
Por ejemplo, una de ellas es Patio Vivo, dentro de nosotros, que fue un proyecto de renaturalización de los espacios de los patios, que surgió precisamente para mejorar y cambiar, pero que ha perdurado en el tiempo y que permanentemente o con cierta periodicidad se siguen generando momentos en los que las familias, los niños, un montón de profes, allí vamos, se trabaja en los espacios naturales, se mejora, se piensan ideas, se sueña al final en un colegio mejor. Y eso crea una comunidad educativa muy fuerte. Otra de las iniciativas, aparte de Patio Vivo, por ejemplo, es la Montaneja, donde familias, alumnado, también, claro, profesorado, pues salen juntos al campo y, bueno, ahí se crean vínculos de alguna manera en la naturaleza que muchas veces pues está tan olvidada y debería de ser tan preciada. Entonces son momentos que... Pero es lo mismo que hacían estas sociedades, o sea, esas excursiones que hablaban, que en aquel momento era mucho más difícil de hacer, ahora lo tenemos mucho más fácil. Pero ese vínculo que se crea saltándose los muros de la escuela es maravilloso. El año pasado arrancamos una cosa que habéis nombrado, que no sabíais, que tiene, no está definido como tal, pero como esa escuela de padres. Nosotros lo definimos como tardes en familia, pero sí que tenía ese espíritu, ¿no? Ese lugar de encuentro, de crianza compartida, de escucharnos y apoyarnos, ¿no? Que nos venía muy bien a casi todos los padres, casi todas las familias que estábamos perdidos. Es un lugar lúdico, pero es un lugar también de aprendizaje. Y bueno, todos estos proyectos que os hemos expuesto, pues no se sostienen solos, se sostienen porque hay esa comunidad, o sea, volvimos a incidir en esa comunidad, y porque hay AMPA, porque existe el AMPA. Y cerrando un poco, queríamos, bueno, ese mensaje como de esperanza, de que aunque las situaciones sean complejas, sean difíciles, los procesos lentos, vamos a seguir adelante, porque no trabajamos por lo inmediato, o sea, igual que no trabajaron por lo inmediato, estamos trabajando por ese camino a seguir, por ese futuro. Entonces, gracias a todas las familias, a la dirección del centro, a las maestras y los maestros, y al final a todos los que están de alguna forma vinculados a la escuela pública y que la cuidan cada día, un poco como remataba Rosa, pues es gracias por creer en esa unión, en esa comunidad, en la infancia, en su importancia, y que vamos a seguir caminando, construyendo, defendiendo algo en lo que creemos, igual que hacían hace 100 años, y esperamos que igual que dentro de 100 años sigan haciendo los que vengan detrás. Y bueno, ya por terminar, queríamos compartir algo también que simboliza quiénes somos y quiénes son todos los AMPAs. Y bueno, nos hemos lanzado a dar otro significado a estas letras, a estas siglas de AMPA. Y sería lo siguiente: A, de aunar, porque solo uniendo voces, familias y memoria se defiende lo que pertenece a la infancia. M, de mantener, porque mantener lo que es de todos es un acto de responsabilidad y de respeto a un siglo de historia compartida. La P, de proteger, porque proteger la escuela es proteger el futuro, sus espacios, su comunidad y, en definitiva, su alma. Y la A, de avanzar, porque avanzamos con obstáculos, pero juntos, juntas, y firmes y con voluntad. Ubuntu. Lo vamos a lograr. Muchas gracias, Rocío y Daniel. Pues ahora, Lucio de Pablos. Bueno, en primer lugar os quiero agradecer a todos que estéis aquí compartiendo este homenaje. Es una parte importante de la historia de nuestra ciudad y, de hecho, como habéis escuchado, hicieron muchas cosas, consiguieron muchas cosas, entre otras la construcción del Diego Colmenares, mi querido Diego de Colmenares, por el que tanto he pasado y tantos recuerdos agradables tengo.
Celebrar el centenario de la Sociedad de Amigos de la Escuela en Segovia es detenernos a mirar un siglo de compromiso ciudadano, con la educación pública principalmente. Aquella iniciativa pionera, nacida del deseo de acompañar, fortalecer y abrir una escuela en su entorno, dejó sembrada una idea que hoy consideramos esencial. La educación es una responsabilidad compartida y necesita la implicación activa de toda la comunidad. En ese marco, las AMPAs, que somos nosotros, heredamos naturalmente ese legado y nos hemos consolidado como un agente clave dentro de la comunidad educativa. Las primeras asociaciones de padres y madres surgen en los años 70, en los últimos coletazos de la dictadura y durante la transición. Eran iniciativas espontáneas, impulsadas por familias que querían participar directamente en la educación de sus hijos. Y era algo que era prácticamente imposible antes. En 1978, con la aprobación de la Constitución, aparece un elemento clave: el derecho a la educación y la participación de la comunidad educativa, que en el artículo 27, aunque no hablaba formalmente de las AMPAs, pero ya dejaba entrever que las familias debían participar en la vida y la gestión de los centros escolares. Pero no es hasta 1985 cuando se reconoce oficialmente a las asociaciones de madres y padres y define claramente en la LODE, la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, el derecho de las familias a organizarse libremente en asociaciones y colaborar en las actividades educativas del centro y representación de las familias ante el colegio o los institutos. Y les da también derecho a la utilización de espacios en el centro para actividades educativas y de apoyo. A partir de ese momento, las AMPAs dejan de ser una iniciativa informal y convertirse en actores legales dentro de la comunidad educativa. Hoy las AMPAs en Segovia se forman y se conforman a través de una federación que es la federación de nuestro querido Antonio Machado y que su papel es apoyar a las pequeñas AMPAs, esta federación, en temas administrativos, legales y organizativos, representarlas en la administración provincial, coordinar campañas conjuntas y crear grupos de trabajo, como por ejemplo de transporte, comedores y escuela rural. También participa en el Consejo Escolar Municipal. A nivel regional también estamos representados con la Confederación de Federaciones y somos el interlocutor entre la Junta y también participamos en las normativas de comedores, transportes, actividades y los ratios en la escuela y en el Consejo Escolar de Castilla y León. Y por encima tenemos a CEAPA que nos representa a nivel estatal y que bueno, es la que lleva la voz de las AMPAs a altos niveles y nos pone delante de la Administración y del Ministerio de Educación, y coordina las campañas nacionales, elabora informes, estudios y defiende, por supuesto, a la escuela pública. Las AMPAs canalizan la participación y otorgan voz y cauce a las familias, convirtiendo el interés individual en una acción colectiva y construyendo una auténtica tribu educativa. Su papel va más allá de ser meros organizadores de eventos y gestores de fondos y se convierte en un eje comunicador y mediador entre las familias, el alumnado y el cuerpo docente. Somos un puente que traslada preocupaciones y propuestas, que escucha, articula y canaliza las voces de diversas que conviven en los centros, elementos imprescindibles para generar entornos educativos saludables y en libertad, que en los tiempos que corren no es poco. En los últimos años han surgido numerosas experiencias muy significativas que dan valor a esta colaboración, como compartir y aprender estrategias comunes con el profesorado. Otras liberan proyectos de convivencia y bienestar emocional. Y también destacan las iniciativas de aprendizaje, muchas gracias Luis, en el entorno. Estas experiencias son buenas prácticas que muestran cómo la cooperación genera escuelas más fuertes, más justas, más libres y más innovadoras. Cuando la participación de las familias es reconocida y cuidada, se refuerza la corresponsabilidad educativa. Cuando los docentes y las AMPAs dialogan y planifican juntos, se multiplica el impacto de sus proyectos. Cuando el alumnado ve a su alrededor una comunidad conexionada, se fortalece su sentido de permanencia en una comunidad educativa. El centenario de esta sociedad de amigos de la escuela nos invita, por tanto, a mirar hacia atrás con gratitud
pero también hacia adelante con compromiso. Su legado sigue inspirándonos. Una escuela abierta, arraigada en su entorno y sostenida con la colaboración de todos. Es lo fundamental y era el espíritu de las sociedades de amigos de la escuela. Mantener vivos estos puentes entre familia, profesorado y alumnado, y también con cualquiera que tenga interés en la educación, sigue siendo un pilar fundamental en el progreso de nuestra sociedad. Es el mejor homenaje posible a quienes hace 100 años soñaron con una educación que fuera, ante todo, una tarea común. Hoy nos encontramos con numerosas experiencias de cooperación que lo demuestran, proyectos en los que las familias, los docentes organizan actividades culturales y de convivencia, inician proyectos académicos y emocionantes con los padres y las madres y colaboran con el profesorado. Tienen espacios de encuentro donde comparten estrategias educativas y fortalecen sus vínculos. Hoy las AMPAs son un pilar básico en los centros educativos. Entre funciones más importantes que tenemos son la representación, estando en el Consejo Escolar, que es donde se toman las mayores decisiones dentro de un instituto, de un colegio, como estar en el reglamento de régimen interno, colaborar en las comisiones de convivencia e igualdad y en el proyecto educativo. También se colabora con las actividades extraescolares y el apoyo a las familias con charlas de orientación y lo que comentaban, al menos en nuestro instituto, en el Andrés Laguna, sí que existe una escuela de familias, aunque por desgracia no es muy abultada la asistencia a ella, pero bueno, los orientadores son maravillosos y siguen con ello. También se trabaja mucho con la conciliación y, por supuesto, con la defensa de la educación pública, una campaña que todos debemos hacer para que la calidad y la inclusión y la mejora de recursos sea lo más importante. Otra faceta importante que tenemos entre manos ahora mismo es la competencia digital, ¿no? Hay una brecha muy importante entre las familias y sus hijos y desde las AMPAs pues bueno, se organiza el que pueda disminuir y el que la implantación de ese aprendizaje, sobre todo a los padres, pueda hacer que sea más accesible la educación y que puedan colaborar más con sus hijos. El espíritu que estaba hace un siglo sigue siendo la mejor herramienta para construir la educación más participativa y humana. También cabe destacar que existe una gran diferencia entre las AMPAs de infantil y las de primaria y las de secundaria. En las primeras nos implicamos más, tal vez porque esa estrecha relación que tenemos con los hijos y que abandonan por un rato nuestro nido y creemos que les va a pasar algo. Y entonces eso nos hace que nos impliquemos más con la educación, con las actividades del AMPA y con lo que es en realidad una parte importante del progreso de nuestros hijos. Pero en secundaria, cuando les vemos que parece que van a volar, que se nos van a ir, parece que les dejamos un poco, desconectamos y, bueno, desconectamos más que un poco, bastante diría yo. Y aunque las actividades a realizar disminuyen, no hay tantas extraescolares y todo eso, pero sí que es verdad que sigue siendo muy importante implicarse en la educación, sobre todo en este periodo que los chicos, tan delicado como la adolescencia, hay veces que les dejamos un poco descuidados. También quiero destacar que es importante que sepamos que la mayoría de las AMPAs están formadas por mujeres, estas madres incombustibles, y desde aquí quiero darles las gracias por esa labor que no podemos pagar de ninguna manera. Pero desafortunadamente no estamos en buenos momentos para las AMPAs, para las organizaciones, para las asociaciones de todo tipo. El desinterés de la sociedad por problemas educativos, la deriva hacia la privatización y la crispación política nos ayudan muy, muy poco. Si la educación se ve rodeada de amigos padres, amigos profesores, amigos desinteresados que creen en ella y la quieren, todo irá mejor. Ese espíritu es el de la sociedad de amigos de la escuela. A pesar de todo, el legado de estas sociedades nos hace seguir adelante. Si ahora estamos mal, hace un siglo eran verdaderos superhéroes y no los de Marvel. No como ahora algunos que intentan destrozar nuestra querida educación. Así pues, no nos queda otra que seguir adelante. Y bueno, para despedirme, en primer lugar os quiero agradecer que hayáis venido, que nos hayáis acompañado, que hayáis respaldado el trabajo que están haciendo, que es encomiable, y haciendo un símil con algo que perdura en el tiempo, como las sociedades de amigos de la educación,
Utilizaré también algo atemporal, como es la música, y en particular el rock. Y os voy a leer la letra de un tema mítico de un gran grupo de rock español, como fue Asfalto, y relata una etapa de nuestra historia, y el tema es Días de Escuela. Y dice así. Bueno, como me la sé, no la voy a leer. Bien abrigados, llegaba al colegio 1960, hace mucho tiempo. Formados frente a una cruz y a ciertos retratos, entre bostezo y bostezo, gloriosos signos besados. Despertamos en pupitres de dos en dos, aún recuerdo el estrecho bigote de don Ramón y la estufa de carbón frente al profesor, la dichosa estufa que no calienta ni a Dios. Suena el timbre, al fin, bocadillo, recreo, evasión. Una tortura más antes del juego, la leche en polvo y el queso americano. Sales tú y el gordo después. Te cambio los cromos, te juego al tacón. Sales tú, la ligo yo. Apuremos el tiempo que ya nos meten dentro. 2 horas de catecismo y en mayo la comunión. La letra con sangre entra, otro capón. Tareas para mañana, puesto el abrigo, otra copla a los del cuadro y hasta mañana, don Ramón. Y ahora tú, ¿qué pensarás si cuanto más me oprimían, más amé la libertad? Y es a ti a quien canto hoy. Enseña a tu hijo a amar la libertad. Muchas gracias. Gracias, Lucio. Pues ahora estamos con la letra de la música, pero vamos a pasar a la música y a la canción directamente. Y tenemos en esta parte final a Felipe y a... Puedo decir Pony, ¿no? Pues a Felipe y a Pony. Y bueno, pues cuando queráis. Buenas tardes. Sí. Bueno, vamos a hacer tres canciones, ni más ni menos, para cerrar este acto, en el cual estamos muy agradecidos de la invitación y de poner un poco de música de cierre. Sí. Es que es el ampli. Es así. No, es que decir que no puedo hacer nada. Pero ahora se va a escuchar mejor. La primera es una canción, una versión que hacemos, que conoceréis. Las siguientes son composiciones propias. Enemigo de la guerra es su reverso la medalla. No propuso otra batalla que librara al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el peso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición.
reciban de profetas y hoy el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales. Tanto tienes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, 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 la belleza. Gracias. Bueno, la siguiente canción es una canción que compusimos este año, en el mes de mayo, donde se nos planteó el reto de comprar una canción que hablara de evaluación, de las evaluaciones, esas que estamos a punto de empezar a hacer los docentes. Y salió esto. Como el tiempo al que brotan los tallos, verdes tranquilos a paso muy lento, acompañados del calor y del viento, ligero que brilla al crecer de mayo. Son las almas que se hacen el paso, que piden la voz, que pintan el lienzo, blanco puro infinito y ardiendo, las almas tiernas que viven al raso. Te miro, te encuentro, te espero, te doy tu espacio y me entrego, te doy mis ojos y mi amor ciego, mi mano, mi hombro y mi esmero. Te miro, te cuento y te espero, te doy tu espacio y me entrego, te doy mis ojos y mi amor ciego, mi mano, mi hombro y mi esmero. Tomemos del sol su pureza para darnos calor y sentido, para unir juntos todas las piezas, para hacernos al fin nuestro nido, y así andar descalzos, y así andar sin miedo, para estar seguros de mirar en calma al cielo, y así andar descalzos, y así andar sin miedo, para estar seguros de mirar en calma al cielo. Te miro, te cuento, te espero, te doy tu espacio y me entrego, te doy mis ojos y mi amor ciego, mi mano, mi hombro y mi esmero. Te miro,
te cuento, te espero. Te doy tu espacio y me entrego. Te doy mis ojos y mi amor ciego. Mi mano, mi hombro y mi esmero. Mi mano, mi hombro y mi esmero. Mi mano, mi hombro y mi esmero. Muchísimas gracias. Lo siento, pero ando un poco constipada. Os dejo con un tema en primicia que ha compuesto hoy Super Felipe, hoy, para esta ocasión, para conmemorar el centenario de las sociedades de amigos de la escuela. Y nada, os dejo con él. Un fuerte aplauso, artista. Bueno, es una canción que he acabado esta mañana, que tenía como objetivo cantarla aquí, pero que viene a colación y viene un poco por todo este movimiento que en La Neja estamos viviendo de unión y de cooperación entre familias y cole para sacar adelante, bueno, pues eso, y apoyar al centro y conseguir esos retos que tenemos por delante. La canción se titula La escuela es de quien la habita. Y recuerdo que está acabada hoy, con lo cual está un poco cogida así, pero... La escuela es de quien la habita, la escuela es de quien la corre, de quien la canta, de quien la escribe y la grita. La escuela es de quien la habita, la escuela es de quien la siente, de quien la quiere, de quien le da la vida. La escuela es de quien la habita y no es si la sangre que corre y que por sus pasillos transita. La escuela es de quien la habita, de sus maestros, de sus maestras y de todos los que la incitan. La escuela es de quien la habita y no de quien la maltrata y desde despachos y estrados la hunde y la precipita. La escuela es de quien la habita y no la moneda de cambio ni el juego que la pervierte y limita. La escuela es de quien la habita, porque en ella se cose, se enreda, se aprende, se enseña y se agita. La escuela es de quien la habita, de las pequeñas luciérnagas que la iluminan. La escuela es de quien la habita, la escuela es de quien la vive, de quien la palpita. La escuela es de quien la habita, la escuela es de quien la corre, de quien la canta, de quien la escribe y la grita. La escuela es de quien la habita, la escuela es de quien la siente, de quien la quiere, es de quien le da la vida. Y la escuela es de quien la habita, la escuela es de quien la corre, de quien la canta, de quien la escribe y la grita. Y la escuela es de quien la habita, la escuela es de quien la siente, de quien la quiere, es de quien le da la vida. La escuela es de quien la habita, 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 la escuela es de quien la habita. Muchas gracias, muchas gracias. Pues yo creo que no podía haber mejor final, ¿no? Pues muchas gracias a Poni y a Felipe y muchas gracias a todos vosotros y vosotras en esta celebración de las sociedades de amigos de la escuela, pues que siguen vigentes los amigos de la escuela y las amigas de la escuela. Muchas gracias, ¿eh?
y larga vida a los amigos de la escuela y a las amigas de la escuela.